Hola, muy buenas noches. Tengan todos nuestros radioescuchas de Política en Plural que hoy nos acompañan a través de esta nuestra emisora Radio Educación. Como todos los jueves, los saluda José Luis Miranda, hoy 25 de febrero de 2016, y lo invito a que se quede con nosotros durante la próxima hora en esta que, como decimos cada jueves, es una buena costumbre de reflexión colectiva. Pues el día de hoy tenemos un tema especial, una discusión que tiene que dar nuestro país y en particular esta nuestra Ciudad de México, sobre uno de los temas que a mi juicio se han visto olvidados durante mucho tiempo por las prioridades que marcaron las reformas en otros ámbitos de la vida económica y política del país. Me refiero al tema de la justicia laboral, muy recurrido como discurso político sin duda, pero sobre la práctica, sobre los hechos, una deuda para los trabajadores de México. Y me atrevería a decir que no solamente para los trabajadores de México, sino también, dadas las características de lo laboral que se requiere más de una parte para que sea realmente laboral, creo que también se está hablando de un tema de justicia laboral para no pocos pequeños y medianos empresarios. En fin, un tema de esos que denominamos estructural, que recientemente fue tratado en un foro convocado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Reformar la justicia laboral desde, precisamente, la justicia laboral, al cual tuve la oportunidad de asistir a su sesión inaugural y en el que se trataron elementos fundamentales de este importante tema. Y para analizar estos elementos, qué mejor que tener en esta mesa de análisis a algunos de sus convocantes y algunos de sus participantes. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera. Ella es presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Ha ocupado cargos en la delegación Iztapalapa como directora general de gobierno, en el sistema del DIF del Distrito Federal como directora general jurídica y como directora ejecutiva en asuntos jurídicos. Ha sido asesora jurídica en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, una larga trayectoria al interior como funcionaria del Distrito Federal. Darlén, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, José Luis, por la invitación. También está con nosotros Manuel Díaz Mirón Álvarez, rector de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido profesor titular de la materia de Derecho del Trabajo en esa casa de estudios desde 1990 y también en la maestría de Desarrollo Corporativo de la Universidad Panamericana, tanto en el campus de Guadalajara como en el campus de la Ciudad de México. Desde 1992 es socio director del bufete Díaz Mirón y Asociados SC. Muy buenas noches, Manuel. Qué bueno que estás Muchas gracias a las órdenes y bienvenidos todos. Está también con nosotros el doctor Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Ha sido presidente de la Unión de Juristas de México. De Juaristas también. Exdiputado federal y exintegrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Pablo, muy buenas noches. Gracias, José Luis. A todos bienvenidos y buenas noches. Y también está con nosotros el doctor Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Escaposalco. Él es abogado sindical con una larga trayectoria académica en esa casa de estudios. Es articulista de diversos medios y revistas especializadas en el tema del trabajo. También a quien le doy la más cordial bienvenida. Manuel, qué bueno que estés con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Un servidor, José Luis Miranda Lozano, colaborador de esta emisora y en especial de este programa de Política en Plural, lo invita a que participe en el programa del día de hoy. Saben todos ustedes que es un programa en vivo. Nos puede hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones acerca de los temas que se van a tratar aquí al 41 55 10 60 y para el interior de la República lo puede hacer obviamente sin costo al 01800 080 1060. También se puede poner en contacto con nosotros por medio de nuestro correo electrónico politicaenplural@radioeducacion.edu.mx o directamente a nuestra página de Facebook Política en Plural.
Y vamos a entrar ya directamente al tema que nos incumbe esta noche. Había muchos temas de coyuntura esta semana. Sin embargo, decidimos que este fuera el tema porque está muy reciente la celebración de este foro, Darlene. Está muy reciente y te quisiera preguntar a ti directamente, y además tienen muy frescas las conclusiones y todo ello. Pero a mí me gustaría mucho iniciar con una pregunta directamente a ti. Esta pregunta es: ¿por qué un foro sobre la justicia laboral? Pero no solamente eso, yo creo que es necesario hacerlos, pero en específico, un foro que pretende reformar o analizar la reforma de la justicia laboral desde el mismo ámbito de la justicia laboral. ¿Cuáles son las especificidades de esto? ¿Qué fue lo que motivó la realización de este foro desde el punto de vista institucional y cuáles son las necesidades que se pretendían cubrir? Mira, este foro nace a raíz de que en diciembre, como en algunos medios estuvo publicado y sobre todo en televisión, el presidente de la República en un evento precisamente de Coparmex anuncia que estará encargando un trabajo de reforma para mejorar la justicia. Es un compromiso que él hace con los empresarios, en donde dice que se mejorará la justicia en materia laboral. A raíz de eso, posteriormente hay una serie de declaraciones por parte del secretario de Trabajo en el Gobierno Federal, en donde dice que efectivamente están realizando un trabajo de reforma sin que se conociera hasta ese momento sobre qué versaba ese documento. Finalmente, lo único que sabemos es que también a principios del año pasado el CIDE presenta un diagnóstico que es encargado también por el Gobierno de la República, en donde, bueno, pues ahí se hace un análisis del tema de la justicia cotidiana, donde se encuentra englobada también el tema de la justicia laboral. Y bueno, pues a raíz de eso nosotros hicimos un señalamiento que era necesario que se abriera un espacio de interlocución en donde todos los actores que confluyen en el tema de la impartición de justicia laboral pudieran estar participando, sobre todo porque, considerando los resultados que se obtuvieron de la reforma del 2002, en donde, bueno, pues dos de los principales objetivos que justificaron esa reforma era, uno, la creación de empleo, y dos, la disminución en los tiempos de resolución de los asuntos, que, bueno, lógicamente ninguno de los dos objetivos confluyeron con esa reforma. Pues a razón de eso, bueno, platicando con el doctor Pablo, que es el secretario general de Asuntos Colectivos, nace la idea y, bueno, pues nos aventuramos a hacer esa propuesta. De hecho, formalmente solicitamos al presidente de la República, en donde, bueno, se planteara este tema del foro, y a la par convocamos prácticamente el foro. Afortunadamente, y quiero decirlo así, si no hubo una respuesta por escrito en el CONAJUNTA, que fue celebrado en Chihuahua el 8 y 9 de febrero, se planteó precisamente en la inauguración del CONAJUNTA y de CONACETA precisamente el arranque de un foro que prácticamente arrancaba a la par, igual que el que se estaba convocando de manera local. Y bueno, pues al final nosotros lo único que estamos esperando es que efectivamente las conclusiones que son derivadas y las propuestas que fueron planteadas en ambos foros pues sean realmente tomadas en consideración para este trabajo que se está realizando en el Gobierno Federal. Muchas gracias, Darlene. Qué bueno que nos das esta información de entrada acerca de las motivaciones que generaron este foro. Es un foro interesante. Tengo aquí en la mano el programa que se siguió, y había temas tales como la reforma laboral que hace falta, en donde participaron dos de nuestros invitados aquí ese día de la exposición inaugural. Las propuestas del sector patronal, están tomando en cuenta precisamente estas propuestas del sector patronal. El segundo día estuvieron con este tipo de cuestiones. Las dirigencias sindicales ante la reforma a la justicia laboral, también el punto de vista de los sindicatos. Al ratito platicamos qué tipos de sindicatos estuvieron presentes y representados ahí. Por último, las propuestas del personal de la Junta, de la propia Junta de Conciliación y Arbitraje. Todo esto aderezado con una serie de ponencias específicas sobre temas muy puntuales, que yo creo que tienen que ver mucho con la vida cotidiana también de la impartición de la justicia laboral en este país y en esta ciudad particularmente. Me gustaría mucho ver, Manuel Díaz Mirón, ¿cuál es la perspectiva que se tiene de este tipo de eventos, este tipo de foros, con esta pluralidad que acabo de mencionar en este momento?
y que de alguna manera, cuando menos cuando yo estuve presente en esta presentación, me di cuenta de que hay diferentes maneras de enfocar la temática de la justicia laboral. Estoy entre puros abogados en este momento, no tengo el gusto de serlo, ¿no? Entonces sí quisiera que incluso hasta el lenguaje también fuera muy amable para conmigo y para con el público, que tampoco es muy versado en estas cuestiones. Entonces sí me gustaría ver cuál es la perspectiva que tú tienes de este foro y del valor que tuvo, hacia dónde va. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú de la justicia laboral en este momento en la Ciudad de México? Muchas gracias, José Luis. Muy bien. Tú ya me has bautizado como Manuel Díaz Mirón. Soy Luis Manuel. Me puedes decir Luis o Manuel, como usted quiera. Está muy bien. Para efecto de los radioescuchas y en atención a lo que me pides, intentaremos ser lo más sencillos y lo más entendibles, lo cual es más que válido. Yo celebro mucho que efectivamente nuestra convocante central, que es la licenciada Darlene Rojas, haya trabajado en la elaboración de un foro bien plural, en donde fue denominado la justicia laboral desde la justicia laboral, o sea, propuestas de reforma. A mí, muy amablemente fuimos invitados, pudimos con mucho gusto acudir a la convocatoria, y se me hace más que interesante porque el auditorio deberá saber en materia laboral en toda la República Mexicana. Yo que hay un tribunal, que en México los tribunales laborales se les conoce con el nombre de Juntas de Conciliación y Arbitraje. Hay un tribunal, le hace la Junta de Conciliación y Arbitraje de la hoy Ciudad de México, que es la que con mucho tiene más volumen y más trabajo en toda la República Mexicana. Así que, obviamente, la prueba o la muestra que haga la Junta de la Ciudad de México es, para el foro, muy importante. Muy importante. Tiene una repercusión, lo digo con toda franqueza y con todo respeto, nacional. En esta Junta de la Ciudad de México hay audiencias o litigios cada 15 minutos, José Luis. Cada 15 minutos. Hay una capacidad de interlocución y de negociación y de mediación absoluta, como si literalmente estuviéramos en un mercado. El conciliar asuntos se trata de traer una dinámica de negociación, una dinámica profesional. La Junta de la Ciudad de México tiene una infraestructura que ha venido mejorando en los últimos años, lo digo con toda franqueza, para bien. Y desde el foro, nosotros, como parte de los litigantes y también como parte de la academia, vemos que la justicia laboral tiene que transitar con pilares, diríamos, filosóficos centrales, 3 grandes pilares filosóficos centrales en mi conducto. Lo dije allá en el foro: un pilar ético, un pilar de transparencia y un pilar de representatividad. Y combinar este tipo de pilares para llevarlos tanto al litigio individual como al litigio colectivo, y de ahí tratar de medir la eficacia en la solución de los conflictos, porque bien lo dijo ahorita la presidenta, confesión de la presidenta, uno de los grandes objetivos que tuvo la reforma laboral del 12, que era la solución de asuntos laborales, ya sea vía conciliación o la solución mediante litigio, en acortar los tiempos para hacer más justa y más rápida la impartición de justicia. Lamentablemente no se logró, y no se logra por una situación muy simple. Todos los tribunales de la República Mexicana en materia laboral su capacidad está superada, más el de la Ciudad de México, que, insisto con mucho, es el tribunal que más soluciones y más problemas resuelve todos los días. Estamos hablando de un tribunal que resuelve controversias en el apartado A, o sea, Ley Federal del Trabajo, apartado A del artículo 123, o sea, controversias entre particulares. Y la Junta de la Ciudad de México, de veras, es una tribunal tripartita, que es parte
parte del problema, también puede ser parte de una solución, pero hoy también fue parte del problema y del foro, en donde todo el efecto del tripartismo es un efecto criticado. Hemos venido trabajando para mejorarlo, pero es un efecto también criticado. Entonces, yo, como esta primera parte, diría, hay que trabajar mucho en la ética, en los valores de transparencia y en los valores de representatividad. Si tenemos más conflictos en donde los vamos a resolver con ética, y cada parte, ya sea trabajador o patrón o sindicatos, junto con la autoridad, le metemos un ingrediente de ética para la solución de los conflictos, créeme, José Luis, que los asuntos tenderían a resolverse y hacerse más eficientes. Lo que la gente nos está reclamando a todos es que no haya justicia rápida. Y porque justicia rápida es lo que nos pide la Constitución originalmente, y es lo que lamentablemente en muchos sectores no se da. Y concluyo únicamente, no se da que la materia laboral ha sido una materia tradicionalmente relegada. En lo que hace más de un año el presidente de la República convocó a todas las fuerzas jurídicas del país a trabajar en el tema de justicia cotidiana, en el día número 1 no incluyeron la justicia laboral como una parte vital de la justicia cotidiana. Después, obviamente, las personas que se encargaron de corregir eso lo hicieron inmediatamente, obviamente metieron el tema laboral, lo cual es vital. Yo que después del tema penal, el tema laboral es súper importante. Cuando la gente se queda sin trabajo, lo que quiere es que el asunto se le resuelva. Y cuando un patrón despide a un trabajador, lo que quiere es que el asunto se resuelva, bien, mal o regular, pero quiere que se resuelva y que se resuelva rápido. Y si metemos ética, transparencia y representatividad, creo que es una combinación magnífica que nos puede dar algunas pautas a seguir. Muchas gracias, Luis Manuel Díaz Redondo. Me quedo con esto que dices, con esta diferenciación que haces entre los planteamientos de la valoración ética, los valores de la transparencia y los valores de la representatividad, como, digamos, como nuestro futurible, lo que quisiéramos que ocurriera dentro de la impartición de esta justicia laboral. Sin embargo, en la cotidianidad, en el día con día, Pablo Franco, de esta impartición de justicia, existen elementos que, descarrilan de alguna manera mucho de estos planteamientos de carácter filosófico, y los descarrilan tanto desde el punto de vista de que simplemente no los dejan operar, o se imponen como usos y costumbres de cierto tipo, como la corrupción, la compra de ciertos privilegios al interior de las juntas de conciliación y arbitraje, una serie de cuestiones que ustedes conocen porque están día con día. La pregunta concreta en este sentido es cómo ante una, no sé si estoy exagerando la situación, pero con las cifras que tenemos acerca de los sindicatos blancos, de los sindicatos propatronales, en relación con otro tipo de sindicalismos, pues pareciera ser que la Junta, pues más bien tendría que bendecir ciertas cosas que ya están predichas anteriormente, ¿no? ¿De qué magnitud estamos hablando cuando tratamos de reformar la justicia laboral desde este aparato que tiene estas características? No sé si me explico. Sí, creo que es evidente que a lo largo del foro todo el mundo se hizo cargo de que arrastramos un lastre en la legislación, que es este tema de los llamados contratos de protección, que ya son parte ya de la cultura laboral. A los patrones les parece a veces más fácil violar el derecho de sus trabajadores a cambio de contar con la llamada paz laboral. Sin embargo, en los últimos años esto se ha salido de madre, porque tenemos que esos propios sindicatos que antes fueron contratados para proteger al patrón se vuelven en contra de a quien estarían contratados para proteger, y se vuelven con un mecanismo de extorsión con prácticas francamente equiparables al crimen organizado. Y son temas que, por desgracia, en la reforma llamada laboral del 2012, pues fueron totalmente eludidos.
el viso más o menos que se planteó de posible práctica democrática, que fue la propuesta del artículo 388 bis, pues fue desechada en el proceso legislativo. Cuando se plantea una reforma hoy día de la justicia laboral, evidentemente no se está pensando en esas prácticas, se está pensando en resolver el día a día de los juicios, que de suyo están trancados con una estructura carente de presupuesto. Una de las conclusiones mayores del foro fue: hace falta presupuesto. Fue en el caso de la Junta Local del DF, con lo poco que tienen, están haciendo cuasi milagros, pero hace falta hacer milagros o que haya presupuesto. Nos parece que es más fácil que haya presupuesto a que se haga un milagro. Claro que te interrumpa, es más fácil en este momento de ajustes presupuestales. Sí, porque bueno, un milagro también ya sería no sería equivalente, tal vez tendría que recuperar mis poderes, mis superpoderes. Entonces el tema está en que tenemos una justicia laboral que es reactiva, tenemos un mercado de trabajo que genera cada día más juicios. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado de trabajo que es excluyente, que precariza el trabajo y que por lo tanto genera una conflictividad que hay que judicializar, porque es la vía para medio resolver. Cuando deberíamos tener, por supuesto, un sistema de justicia laboral que fuera preventivo, que fuera proactivo, que tuviera la capacidad, por ejemplo, de generar la conciliación en el seno de la fuente de trabajo, que es una de las propuestas que se hicieron en el foro, tanto por Manuel como por otros foristas, que hubiera una participación de prevención en la fuente de trabajo. El sistema sindical que tenemos lo impide. ¿Por qué? Bueno, pues porque tendría que haber una participación bilateral, una comisión mixta, por ejemplo, que atendiera los conflictos desde su momento gestionario para evitar que hagan explosión, pero no lo hay. ¿Por qué? Pues porque para empezar no hay para los trabajadores no hay sindicato, ¿no? Entonces ¿cómo vas a tener una comisión mixta? Es lo mismo que alguna vez hablábamos en esta mesa cuando hablábamos de la productividad, ¿no? Que decía yo, bueno, ¿cómo vamos a tener comités de productividad si los trabajadores no están organizados? Aunque en el papel, aparentemente, todo el mundo tiene contrato, ¿no? Decía alguna vez un profesor de la Universidad Obrera, casi todo el mundo está sindicalizado, nomás que la mayoría no lo sabe, ¿no? Y es un poco el caso que estamos viviendo, y que bueno, ya hablando a nivel macro, una reforma laboral verdaderamente estructural tendría que empezar por eso, por buscar mecanismos de participación ciudadana en el seno del centro de trabajo. Estamos muy lejos todavía. Estamos muy lejos, y además creo que no quiero documentar pesimismos, pero quiero hablar como economista que soy, y de pronto encuentro que la parte salarial, la parte del salario en este país es la variable de ajuste de muchos, ha sido la variable de ajuste tradicionalmente. Creo que Manuel Fuentes Muñiz, yo te voy a hablar acerca de las características que tiene precisamente la justicia laboral en ese día, en tu presentación, y cuáles son las características de este mercado de trabajo, del mercado de trabajo en donde se está desarrollando precisamente la impartición de esta justicia laboral. Y es un mercado de trabajo, hasta donde yo puedo entender, es un mercado de trabajo que todas las tendencias, incluso las reformas que se acaban de aprobar por parte del gobierno federal, están yendo hacia un lado, y estamos pretendiendo, como dice Pablo, que la reforma laboral deseable vaya precisamente hacia el otro, es decir, que se le quite esa variable de ajuste al salario y al tratamiento de los trabajadores. Me gustaría mucho que bordara sobre esta idea. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues en realidad creo que el tema central ciertamente es el del salario. El trabajador, cuando alquila su fuerza de trabajo, busca una retribución y que pueda ser pues lo mejor posible. El tema es que el diseño de la legislación laboral hace todo lo contrario, es decir, finalmente plantea un escenario de quitarle todas las herramientas al trabajador para lograr que tenga un salario digno. Se les quitan los sindicatos, hay pues medios en los cuales las organizaciones no tienen la manera de poder
tener una forma digna de poder tener ingresos adecuados. Y este es el problema más grave, porque te vas a encontrar en el mercado laboral esta temática ahora que los trabajadores se enfrentan día a día, que es el de las outsourcing, estas empresas que subcontratan al trabajador y luego a los 6 meses otra vez cambian de nombre de trabajo, y finalmente el trabajador, al estar en una inestabilidad, está aceptando esas condiciones de trabajo que son obviamente pues en su perjuicio. Y esto me parece que es un tema muy importante, porque va ligado precisamente al tema de la inestabilidad en el empleo. La inestabilidad del empleo es un tema que va ligado a la baja del salario. Si tuviéramos nosotros efectivamente un tema en el cual pudiéramos estar defendiendo este escenario de la estabilidad del empleo, el salario pudiera mejorar. Pero hay todo un escenario totalmente distinto. Más del 60% de los trabajadores no tienen contrato, no tienen seguridad social. Aquellos que son contratados tienen un nivel muy bajo. Este promedio de 110 pesos diarios que pudiera estar ganando los trabajadores, más del 60% de los que están con un salario, es un dato dramático, y bueno, obviamente refleja que efectivamente los instrumentos de justicia no están funcionando. Casi estamos a punto de cumplir 100 años de las juntas de conciliación y arbitraje, cuando se instituyeron en el 123 de la Constitución, y bueno, finalmente el tema es que casi a los 100 años nos encontramos que las juntas de conciliación y arbitraje no son el instrumento adecuado para ello. ¿Pero por qué? Es decir, fundamentalmente lo que se dice es efectivamente la falta de presupuesto, pero también hay un elemento importante, su dependencia del Poder Ejecutivo. Extrañamente son instancias que resuelven temas de justicia, pero no forman parte del Poder Judicial de la Federación. Tenemos 32 juntas de conciliación y arbitraje, en donde, a excepción de la Ciudad de México, son designados por los gobernadores del Estado. Aquí en la Ciudad de México, bueno, la reforma no alcanzó siquiera para que ahora el jefe de la Ciudad de México pudiera designar a un presidente o una presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Todavía hay esa dependencia en ese sentido, y me parece que también es un tema bastante delicado. Hay un tema muy grave también, que es el tema de los contratos de protección. Este tema es muy delicado, porque los trabajadores, lo que se les ha convertido, se les ha tratado como menores de edad. Finalmente no pueden ejercer su derecho de contratación colectiva, no pueden ejercer su derecho a revisar salario, si no es a través de un tutor, que es el secretario general. El secretario general, que es el dueño de todos los derechos de los trabajadores, es el único medio para que un trabajador pueda mejorar sus salarios. Entonces, prácticamente un trabajador se le da el mismo tratamiento que a un demente, a un menor de edad. Un trabajador no es sujeto de derecho en materia colectiva, y obviamente este es el gran problema. Por eso me parece a mí fundamental que los trabajadores deberían de tener derechos, rescatar esos derechos. Nos preocupa gravemente de que esta reforma que ahora se está planteando, a iniciativa del presidente de la República, sea a escondidas, sea un tema que no se esté sacando a la luz pública. No es un grupo plural, hasta donde tenemos entendido, y me parece que esta iniciativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a través de su presidenta, ha sacado a relucir estos temas, este planteamiento de que pueda ponerse a la mesa a través de una discusión plural temas fundamentales como ello. Me parece que es algo muy importante, porque no solamente es un tema de prontitud en temas de justicia, sino es un tema de democracia, es decir, la posibilidad de que se pueda tomar en cuenta a los trabajadores, pero sobre todo, como decía, de rescatar los derechos de los trabajadores, en esencia de ser sujetos. No existen en este ámbito específico, y cuando ellos quieren ejercer un derecho, llegan a las juntas de conciliación y arbitraje, todas, porque tú ves la situación que hay en los estados, y bueno, te puedes dar cuenta que la situación es idéntica en ese sentido. Y me parece a mí que el tema fundamental es una exigencia al Ejecutivo Federal para que haya una composición de una comisión plural, que sea un tema abierto, sea un tema de otra naturaleza. Ayer yo estaba en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y señalaba de que
estos foros que están promoviéndose. Me parecía más que de simulación que otra cosa, porque finalmente, pues sí, se expone más, pero pues quisiéramos estar participando en una comisión redactora, que fuera más abierto el tema, cómo se están discutiendo temas torales, cuáles son los problemas fundamentales de las empresas y de los trabajadores y de las autoridades. En ese escenario me parece que son los tres ángulos que se tienen que ver y no solamente uno de los ángulos como de los temas que tenemos que estar revisando. Manuel Fuentes, ¿sabes cómo es que se está citando a la constitución de esos foros de discusión? ¿Quiénes están participando? Bueno, curiosamente los foros en la Junta Federal se dieron a raíz precisamente del foro que convocó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y eso realmente fue como una forma de decir, nosotros también estamos llevando a cabo foros. Y bueno, estamos participando en una idea que efectivamente pueda haber una discusión abierta, pero el tema es esos foros hacia dónde van. Son foros solamente para entretener y demás. Curiosamente estamos un poco más de 3 años de una reforma laboral, en donde el objetivo de esa reforma fue abaratar los costos laborales para los empresarios, facilitar el despido de los trabajadores. Y bueno, hay algunas cosas que no les funcionan bien a los empresarios, como es el de los contratos flexibles, que no les resultó muy bien. Quieren afinar un poco más el tema de los outsourcing, hay un tema que nos preocupa mucho, porque no quieren mover nada del tema del corporativismo. Y obviamente es un tema que nos parece muy grave en esta crisis, en donde los trabajadores se les quiere hacer un lado en este proceso, y nos parece este tema muy grave. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya estamos a la mitad de nuestro programa. Ya estamos la primera media hora cumplida con la intervención con esta primera intervención de cada uno de ustedes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Pues entramos de nuevo a nuestro tema de discusión el día de hoy, la reforma de la justicia laboral desde la propia justicia laboral. Y ya tenemos algunas llamadas de nuestro público. Nos llama Agustín Mondragón del Centro Histórico y nos dice: desde que entró el neoliberalismo, los legisladores y las juntas de conciliación y arbitraje se han comportado como verdugos de los trabajadores, asalariados mexicanos, quitándoles todos sus derechos e imponiéndoles dirigentes dictatoriales que protegen al explotador y no a ellos. México no necesita un embajador norteamericano, ya que tiene un capataz que protege sus intereses y aplica sus órdenes, como lo es el presidente de la República. Y quedó claro con la venida del vicepresidente y el tibio discurso de Peña Nieto, quizá para disculparse de no haber logrado darles todo lo que los explotadores norteamericanos le pidieron. William Torres de Iztacalco nos pregunta: con la ley que tenemos, y si el Ejecutivo local proporcionara más presupuesto a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ¿la justicia laboral mejoraría mucho? ¿O si con una ley, con las reformas que se proponen, va a ser suficiente? También nos llama Fernando López Leiva de Naucalpan y dice que le pida la Junta a Mancera el dinero que necesita. Lo tuvo para regalarle un iPad al Papa, lo tiene para construir una rueda de la fortuna en Chapultepec, si hay dinero. También nos llama Pablo Ramírez Mendoza de Coyoacán y dice: las flamantes medidas de incremento de la oferta de trabajo del señor Peña son a través de ofrecer la mano de obra más barata del mundo sin derecho a sindicalizarse
realmente. Por ejemplo, armadoras de autos. Pues estas son algunas de las llamadas que nos está haciendo nuestro público. Seguramente que va a haber más llamadas. Los invito a que nos sigan llamando y que opinen acerca del tema que estamos tratando en este momento. Margarita Darlén, ya te dije Margarita, también tu primer nombre, disculpa. Darlén Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Desde el punto de vista institucional, ¿cómo has encontrado tú a esta Junta? ¿Qué posibilidades reales tiene, a pesar de los argumentos que se hemos dado, que se están dando en este momento, qué posibilidades reales hay para mejorar esa justicia laboral desde el punto de vista institucional? Tú estás al frente de una instancia que desde mi punto de vista tendría, el presupuesto, entiendo todas esas consideraciones, pero tendría que ser sería una instancia, digamos, social por definición, no solamente de comparecencia de las partes y de justicia, sino que en un país con la pobreza que tenemos, con las desigualdades que tenemos, pues tendría que ser también parte de esos mecanismos de equilibrio de la impartición de justicia en términos ya sociales, ya no solamente estrictamente laborales, como un paso hacia lo social. Desde esta perspectiva más amplia institucionalmente, ¿tú crees que se tienen no solamente los recursos económicos, sino el diseño institucional es el adecuado, o tendríamos que cambiarle, por ejemplo, la adscripción que dependa no solamente del Ejecutivo, sino que dependa de dónde? ¿Cuál sería ese diseño desde tu perspectiva? Mira, desde la perspectiva institucional nosotros, a partir, por ejemplo, de esta crítica que se ha mencionado y que fue también incluida en el diagnóstico del propio CIDE, donde dicen que las juntas deben de salir del Ejecutivo y pasar a formar parte del Poder Judicial. Y nosotros, más allá de ver esta perspectiva de decir si la solución es pasar simplemente las juntas al Poder Judicial, creo que si se transfieren tal como están, finalmente no devendría como resultado el tema del mejoramiento de la impartición de justicia, porque tiene que venir aparejado precisamente con un acompañamiento de recursos, porque finalmente si no se da también esta inclusión de mejorar también los recursos, porque eso devendría también en recursos humanos, con eso se podría estar mejorando la justicia. Y otro de los temas también tiene que ver con esta parte que tú dices, de que las juntas se establezcan como parte del punto de equilibrio, o tratar de buscar ese equilibrio entre las partes, y tiene que ver con el tripartismo, porque ese fue el origen precisamente de la Constitución plural, en este caso de las juntas, en donde habría un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores. A razón de esto es que también se ha planteado el que efectivamente haya una participación real y una profesionalización de los representantes, en razón de esta situación de la búsqueda realmente de impartición de justicia y de este equilibrio que debe de haber entre las partes. Ellos finalmente como representantes pues son los más conocedores de su sector, es decir, ellos saben cómo está la situación fuera de las juntas, la situación de empleo, la carencia de empleos mejores pagados, el que al final esta situación económica que pues apremia en el país, y no solamente en el país, sino a nivel mundial, el que cada día sube más el dólar, el que las empresas finalmente que compran productos que tienen que ver con el dólar, pues cada vez se les encarecen más, y muchos de esta situación los conlleva prácticamente a reducir su nómina de personal. Entonces, en razón de ello, creo que sí es importante esta labor, que realmente haya una mayor participación tripartita, sobre todo para que se dé una discusión real de los asuntos, y que no solamente el tema de la resolución propiamente de los asuntos que se lleven hasta la finalidad del proceso, sino también desde el inicio ellos puedan intervenir, independientemente de que hay funcionarios conciliadores para realizar esta labor, pues que también ellos puedan intervenir y hacer, en este caso, sabedores de las problemáticas que existen en el medio, para que pueda llevarse a una conciliación. Dicen, más vale un buen arreglo a tiempo que un buen juicio, ¿no? Que lleve muchos años. Entonces yo creo que al final, creo que sí se debe mejorar, debemos apostarle también al tema de más allá de pensar si hay o no hay una reforma, nuevamente, apostarle también a lo que se tiene. Nosotros, prácticamente lo que hemos venido haciendo también es tratar de mejorar, ¿no? No podemos estar esperanzados precisamente en que, si no hay recursos, finalmente seguimos operando como hasta ahora se ha venido
haciendo, y yo creo que la idea es tratar finalmente de ir buscando bajo qué mecanismo se puede mejorar. Hemos establecido procedimientos más claros y que bueno, finalmente se están apenas echando a andar, en donde bueno, pues cada junta trabaja como puede, ¿no? Porque al final de cuentas hacen uso de su personal y a lo mejor uno tiene personal más dispuesto, otros no tanto, entonces finalmente van adecuándose a las condiciones propias que apremian cada una de las juntas. Nosotros lo que estamos tratando es de homologar precisamente estos procedimientos, por decir, operativos internos, con la finalidad de evitar pasos dobles y que eso genere mayor cargas de trabajo y que puede ir agilizando el trámite de cada uno de los expedientes que se litigan día a día en cada una de las juntas. Muchas gracias, Darlene. Yo creo que es una perspectiva precisamente institucional, pero yo creo que muy propositiva dentro de las limitaciones que se tienen. Y sabes que me faltó un punto específico de mencionar. El tema, nosotros sí creemos que sí es importante el que, más allá de que se defina si las juntas pasan a formar parte o no del Poder Judicial, sí se les debe de dotar de una autonomía presupuestal y precisamente que dejen de depender del Ejecutivo. Finalmente tenemos órganos autónomos actualmente, que por ejemplo está el Tribunal Electoral, en el caso del Distrito Federal, que tienen una autonomía y que eso precisamente los conlleva a emitir resoluciones de una manera imparcial. Entonces creo que sí debemos de buscar ese esquema, aún, por ejemplo, y señalar que en el caso del Distrito Federal es la única junta a nivel del país que tiene una autonomía presupuestal y su propio órgano de administración, a diferencia de todo el país y de la propia Junta Federal. Lo cual no deja de ser benéfico de alguna manera, de arranque, digamos, ¿no? Muy bien, Luis Manuel Díaz Mirón. Te he visto tomar nota de muchas cosas. No sé si estás preparando una gran intervención acerca de lo que dijeron los compañeros de la mesa. Es una lista de agravios. No sé qué es lo que estás pensando acerca de lo que se ha dicho hasta ahora en la mesa. Gracias, José Luis. Efectivamente, no es una contrarréplica, ni mucho menos, ni fuimos aquí convocados para un debate. Al revés, es una expresión de ideas. Algunas de ellas son absolutamente coincidentes. Coincido con la autonomía de un ente juzgador. Si el legislador lo quiere colocar rápidamente porque no ha funcionado en el Poder Judicial, que lo haga. Si queremos diseñar un tribunal con características de una independencia y autonomía, también. Pero hoy tenemos un modelo, hoy tenemos una legislación, día con día tenemos más asuntos, y yo que con lo que tenemos podemos hacer soluciones. Hoy tenemos que combinar y tenemos que recoger las críticas que recogemos, que el público nos hace, críticas, muchas de ellas fundadas. Y hoy, noticia de la mañana, como tú lo sabes, el expresidente Cedillo nos dice, ¿saben cuáles son los 3 problemas que tiene México? ¿Sí? Falta de derecho y falta de derecho. Nosotros somos abogados y obviamente vivimos en ese mundo que en ocasiones no se respeta la norma. Trabajamos para y por el respeto a la norma. Pero hoy tenemos un modelo, hoy tenemos una propuesta donde ha venido trabajando la Junta Local y en paralelo también la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como otras instancias y juntas de la República Mexicana. Yo en lo particular te diría una mentira si sé, como Manuel lo refiere, quiénes forman ese grupo plural. No lo sé, yo en lo particular no lo sé. Que quisiéramos formar parte de ese distinguido grupo, quisiéramos formar parte de un ente en donde se recojan propuestas, todas ellas en donde sumemos para la solución de los conflictos, en donde sumemos para que haya transparencia, para que no haya efectivamente contratación colectiva a escondidas. Efectivamente, en el proceso de reformas, bien lo narró Pablo y Manuel Fuentes, lamentablemente no salió por un tema de corporativismo, que lo tiene agarrado a el sector laboral del país.
del cual también se está sacudiendo poco a poco, porque hoy los nuevos trabajadores, los trabajadores de hoy no son los mismos de hace 20, 30, 40, 50 años. Hoy el compañero trabajador te lee la ley del trabajo y te lee muchas cosas y tiene acceso a una información que antes no tenía. Hoy las revisiones contractuales, que en muchas de ellas se dan, hay participación abierta y democrática de la gente. Sí hay sindicatos libres y autónomos, sí los hay, y los hay dentro del corporativismo. Curiosamente, sí coincido con mis amigos de que lamentablemente son los menos, lamentablemente, porque el modelo laboral de hoy, el modelo legal de hoy lo permite, tristemente. Es un modelo que ya ha sido criticado por las instancias y tribunales y organizaciones internacionales, cuidado, y en donde a México como país se le está presionando por los grandes inversionistas de transparentar muchas cosas que antes se guardaban en lo oscurito y hoy ya no se pueden guardar en lo oscurito. Entonces tenemos que trabajar mucho más en prevención, claro, no llevar todos los conflictos como si la Junta o los tribunales laborales fueran nuestros mamás o nuestros papás, no. Tenemos que pensar en ser, maduros, en tener mayoría de edad, en pensar que el trabajador piensa y piensa bien, y desarrollar ese modelo de liderazgo que venga desde abajo, que es un modelo que no puedes parar, cuidado, y lo estamos viendo en los modelos de las reformas políticas. El efecto rebote que hoy nos convoca es laboral, pero es un efecto político en donde la sociedad ha venido despertando, y la sociedad nos va a reclamar a todos el uso de mecanismos de mayor transparencia y de mayor legalidad. Entonces, por ello, obviamente, el tema de los contratos colectivos, lo digo yo como abogado que defiende muchos patrones, son insostenibles y debemos de trabajar para transparentarlos, mejorarlos y que haya multiplicidad y libertad. Vamos en búsqueda de un salario, por supuesto un salario mucho mejor, un salario digno, decoroso. Un modelo, bien lo criticaba Pablo, del outsourcing abusivo, sí, lamentablemente, permisivo, evasivo, delictivo. Lo sabe la Secretaría de Hacienda, lo sabe el Seguro Social. Ha habido operativos, quisiéramos más contra este tipo de empresas, patito de outsourcing. El mecanismo de la subcontratación es un mecanismo que el mercado laboral, lo prostituyeron, José Luis, lo prostituyeron, y hoy hay que dar los medios para resolverlo. Y en ocasiones rebotan las juntas de conciliación y arbitraje, y hoy las juntas, obviamente, al momento de advertir eso, pues obviamente manejan condenas con responsabilidades solidarias, abiertas, pero no estamos privilegiando, insisto, la conciliación. Entonces hay que trabajar, curiosamente hay que trabajar para la estabilidad en el empleo, no la inestabilidad. Deberíamos ir a las juntas de conciliación por excepción y no por regla. Debemos de trabajar para y por relaciones laborales permanentes y no temporales, estables y no inestables. Más de la mitad, tú eres economista y nos podías compartir, más de la mitad de los trabajadores de este país trabajan en una economía, para una economía informal. No son inexistentes, son informales, y los tribunales laborales les reconocen sus derechos. El 90% de las empresas de este país son empresas pequeñas y medianas de 10 trabajadores o menos, de patrones en donde, así como hay Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sugiero y recomiendo que haya Procuraduría de la Defensa del pequeño patrón, de ese patrón que no puede pagar despachos, de ese patrón que llega a los tribunales a perder los asuntos y a perder su vida y su patrimonio. Y tenemos que ayudar a la solución en congruencia y no a meterle más recursos a la industria del litigio. Tenemos que meterle recursos a la industria de la conciliación,
de la solución, de la transparencia, del orden. Todo eso, y créanmelo, y lo digo, la Junta de aquí de la Ciudad de México ha sido, pues, ejemplar. Y así puedo decir 3 o 4 juntas en la República, lamentablemente no más. Chihuahua, acabamos de estar en Chihuahua, tiene un modelo bastante bueno. Claro, la conflictividad que tienen es muy baja. Y obviamente puedes meter muchos mecanismos, pero tanto en Chihuahua como en el Estado de México como aquí en la Ciudad de México, ya no digas en Guerrero o en Veracruz o en Tlaxcala, bueno, lo que hace falta también son recursos de los cuales obviamente poderes de la Unión denle recursos a la justicia laboral en donde quieran ponerla, porque como bien decía Pablo, los milagros suceden, pero hay que trabajar en ellos. Muchas gracias, Luis Manuel Díaz Mirón. Pablo Franco. Yo diría que hace falta una reforma laboral, que no, en México las llamadas reformas estructurales tienen que ser revisadas para ver la calidad de las reformas que se han hecho. Ninguna ha cumplido el objetivo que se ha planteado, ninguna. Entonces nada nos garantiza que la reforma que ahora están trabajando, sin saber cuál es su orientación y mucho menos su contenido, nos va a resolver la conflictividad que tenemos, pero sobre todo la generación de nuevos conflictos. Entonces tendríamos que estar trabajando una reforma laboral estructural que regule el trabajo informal, que busque la formalización del trabajo, que regule el trabajo por cuenta propia, que ya estos patrones pequeños no sean tratados como una transnacional en la ley, que haya un trato diferenciado en materia específicamente de negociación colectiva para la micro y pequeña empresa, que haya ciudadanía laboral. Es decir, que les otorguemos la mayoría de edad a los trabajadores y les permitamos manejar su negociación colectiva, ser parte de su negociación colectiva, no solo para decidir qué sindicato quieren, para decidir si quieren sindicato, no solo para decidir si aceptan o no un contrato colectivo de trabajo, para elaborar su contrato, porque quién mejor que el trabajador que está cotidianamente en una fuente de trabajo puede elaborar un instrumento que regule su cotidianidad laboral. Y eso creo que es lo que estamos necesitando. La visión que tiene el CIDE es muy corta porque se refiere a la justicia cotidiana, la justicia que se recibe en los juicios que ya están en trámite. Yo estoy convencido de que el único tema que trata en materia de negociación colectiva es de cómo quitar derechos en materia de huelga o cómo legalizar la pérdida de derechos en materia de huelga, que es lo único que tiene el documento del CIDE, ¿no? Es decir, en lugar de plantearse este tema de cómo evitar emplazamientos de huelga dando derechos a los trabajadores, dice cómo evitamos emplazamientos extorsivos dando seguridad jurídica a los patrones, ¿no? Entonces yo les he dicho muchas veces, está bien que se ponga muchas trabas al emplazamiento a huelga por firma de contrato para garantizar que sean los trabajadores los que realmente quieran el contrato, pero también a la firma del contrato, que para que se firme el contrato participen los trabajadores, ¿no? Lo cual la ley actualmente impide. Pero además garantizar que los trabajadores puedan representarse a sí mismos, eliminar el artículo 923 que entró en la reforma procesal del 80, ahí eliminando de tajo la posibilidad de la coalición, que es un derecho humano, ¿no? Entonces creo que hace falta una reforma realmente estructural. Ahora lo que tenemos que buscar es, con lo que se está planteando, tratar de otorgar mejores servicios desde el punto de vista institucional. Y bueno, el papel que está jugando la Junta es de generar propuestas, de convocar a quienes cotidianamente viven la justicia laboral para que hagan propuestas. Si la otra propuesta o la propuesta del gobierno federal tiene que ver con encerrarse a discutir quién sabe qué, acá lo que queremos es que se discuta públicamente, sí sabemos qué, porque la gente que vive la justicia nos está diciendo qué es lo que hay que discutir, qué es lo que hay que mejorar. Y la verdad es que no hay muchas diferencias. A pesar de que fue un foro tan plural que participó la CTM, la CROM, la CROC, sindicatos independientes, patrones de Concanaco, patrones de Coparmex, hay coincidencia en temas torales como el tripartismo y el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y la defensa de la institución incluso, por parte de los propios integrantes de las juntas. Ok, muy bien.
Manuel Fuentes, nos quedan 4 escasos minutos para concluir. Pues mira, lo que te puedo decir es de que el tema de la Junta de Conciliación y Arbitraje son las mecanógrafas, los abogados que están dictaminando, los que están trabajando día a día. Realmente son personas que tú ves y están trabajando todo el tiempo a todo lo que da, 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ves en los escritorios expedientes, hay abogados que tienen que estar resolviendo acuerdos de 2 o 3 meses, y la verdad que es un trabajo extenuante. No es el problema la Junta de Conciliación y Arbitraje como el componente que ellos tienen, realmente el tema es que no hay personal suficiente para que pueda atender. La verdad que muchos de ellos están al punto de explotar, de estallar de tanto trabajo que tienen. Y a mí me parece que efectivamente es el tema, por un lado, el del presupuesto que se requiere. Es un presupuesto pero importante. Si decimos que se pudiera duplicar, seguramente no sería suficiente. Ha habido mucho atraso en ese tema por años en todos los estados, en la Ciudad de México, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Cuando terminó la era del panismo, al menos quedaron cerca de 400 plazas sin que se cubrieran. Y obviamente esto es algo que no se entiende. En muchas ocasiones el personal o estudiantes que están haciendo su servicio social son la mano de obra gratuita de muchas juntas de conciliación y arbitraje, y el problema es muy delicado. A mí me parece que efectivamente el tema, entre otras cosas, es la legislación. La legislación no da, como me digo Luis Manuel, no sé cómo lo dijo, pero en las juntas de conciliación y arbitraje, a las personas que no tienen contrato tienen una enorme dificultad para que se les reconozcan sus derechos, porque tienen la obligación de demostrar que son trabajadores, y simplemente con que el patrón diga no es mi trabajador, aun cuando haya 10 o 15, 20 años que haya estado trabajando, pues no hay manera de poderlo demostrar. El tema de los testigos es algo complicadísimo y demás, y entonces es esta parte muy difícil, el tema de la seguridad social, los riesgos de trabajo. Una viuda, cuando se enfrenta a que un trabajador falleció, su esposo tiene que acreditar que primero existió la relación laboral, el accidente, y que fue un accidente de trabajo. El tema de la defensa de los trabajadores es un tema muy complicado, y obviamente el tema fundamental es la legislación, y obviamente lo que estamos planteando es que haya un debate abierto, una cuestión más abierta. Efectivamente, entidades internacionales lo que están demandando es que haya un tema de imparcialidad, imparcialidad le llaman a que esté en el Poder Judicial, pero en efecto, si se traslada esto como está al Poder Judicial, no va a resolver el problema, porque finalmente va al día siguiente, cuando el trabajador llegue, no se va a dar cuenta que es lo mismo, es una saturación absoluta de expedientes y de muchas cosas. Y bueno, a veces hay juicios que 2 veces al año se tienen audiencias, de verdad, y entonces, bueno, juicios que tienen 6, 7 audiencias, bueno, tienes que llevarlas en 3 años, y entonces es algo desesperante. Uno tiene que esperarse 2 horas o 2 horas y media que pueda celebrarse una audiencia. Entonces es un tema, me parece importante. La verdad que estos espacios donde están planteando esta temática, y aquí se decía algo muy importante, estos foros que se llevaron a cabo en la Junta de Conciliación y Arbitraje plantearon una cosa que todos nos dimos cuenta. El tema de la pluralidad no significa que tengamos puntos de vista distintos. Coincidimos en muchas cosas, yo te podría decir a lo mejor en un 70%. Claro, hay temas como la contratación colectiva, que es el gran tema, en donde obviamente tenemos que buscar la manera de cómo resolverlo, en donde efectivamente se concilien los temas del salario y los temas de la estabilidad de la fuente de trabajo. Y me parece que son los temas en los que tenemos que estar centrados: democracia, salario y estabilidad en el empleo. Muchas gracias, Manuel Fuentes Muñiz. Pues a contrapelo de lo que estabas diciendo al principio acerca de las cualidades que sí, efectivamente tiene la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, nos llama René Torres, y nos dice: considera que las juntas solo quieren más dinero. Se tardan años en tratar de resolver el problema de un trabajador. Cada vez a los trabajadores les quitan sus derechos. Le da coraje escuchar cómo siempre se solicita dinero para todo y el país sigue igual. Esto nos dice René Torres. La señora Rodríguez de Tlalnepantla nos llama y nos dice: fuera del programa, los invitados dan alguna conferencia, consejería o consulta. Si una persona está contratada en Estados Unidos, ¿pueden interferir las leyes mexicanas o tienen que seguir las leyes de allá con respecto a sus cobros y pagos? Y finalmente, Beatriz Salce de Coyoacán dice: cuando hablamos también de lo que se está cediendo, hay que considerar los tratados
transpacíficos que prometen darnos más esclavitud. Esto es lo que nos está diciendo nuestro público en este momento. Desafortunadamente llegamos al final de la emisión del día de hoy, ya estamos colgados con un minutito. Le doy las gracias a todos nuestros invitados, a Darlene Rojas, muchas gracias por estar con nosotros, Darlene. A Luis Manuel Díaz Mirón, gracias. Mucho gusto, gracias. Pablo Franco, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Fuentes Muñiz, José Luis, muchas gracias. Y esperemos que en breve tengamos la oportunidad de platicar con ustedes para seguir hablando de estos temas que considero son fundamentales. Un servidor, José Luis Miranda, se despide de ustedes y los invita para que el próximo jueves nos acompañe para conjuntamente, como cada jueves, hacer la política en plural. Muy buenas noches a todos.